Revelado, la increíble traición de mi nuera me empujó del yate por 30 millones, pero lo que sucede después es aún más impactante. Veracruz, un lugar de sol y melodías del mar, parecía el escenario perfecto para realizar los sueños de un humilde pescador llamado Eduardo. Con cada red que lanzaba, tejía no solo su sustento, sino también la esperanza de un futuro brillante para su adorada hija Valeria. Era una joven llena de vida, su risa iluminaba las mañanas y su alegría era el faro de su hogar. Eduardo había labrado su vida con esfuerzo, creando una próspera empresa de exportación de mariscos que era el orgullo de su comunidad. Pero todo cambió cuando Nora, la nuera ambiciosa, entró en sus vidas como un torbellino. Al principio, Nora parecía ser la pareja perfecta para Valeria, carismática, con una sonrisa que derretía corazones y una visión que prometía grandes cosas. Eduardo, confiado en la bondad de las personas, la acogió como a una hija. Sin embargo, las sombras de la ambición empezaron a volverse evidentes. Fue un día cualquiera, cuando un magnate del alimento se acercó a Eduardo con una oferta que dejaba sin aliento, 30 millones de pesos por su empresa. Nora, ensimismada en la idea de vivir en lujos, empezó a sembrar dudas en el corazón de Valeria. El sabor a dinero comenzó a opacar el amor que hasta entonces había sido el eje de su familia. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La noche de la reunión en el yate del magnate se tornó oscura como su propuesta. La tensión llenaba el aire. Eduardo, con el corazón palpitante, observaba a su hija y a Nora discutirse entre ellas, sopesando su futuro. ¿Cómo puedes hacerme esto, Valeria? He trabajado toda mi vida por esto, por nosotros. La amarga angustia se intensificaba, y enviaba nubes de tristeza sobre lo que una vez fue una hermosa familia. La confusión, la traición, y el dolor eran tan palpables como las olas rompientes del mar. Fue en ese instante cuando la desesperación lo cegó. En su intento por hacer que ambas entendieran su profundo sufrimiento, Eduardo se encontró al borde del yate, sintiendo que algo en su interior se rompía. «No puedes vender lo que somos», gritó, y, en un giro trágico del destino, resbaló y cayó al agua. Las lágrimas de dolor y rechazo se unieron a las olas que lo rodeaban, simbolizando la fractura de su familia, el abismo donde se había sumido su amor. Rescatado, con el alma herida pero con vida, Eduardo enfrentó un nuevo amanecer lleno de preguntas y dudas. La comunidad, su verdadero hogar, se convirtió en su pilar. Rodeado de amigos que compartían su amor por la vida y la familia, su camino hacia la redención comenzaba. Pero que la traición de su propia sangre lo atormentaba. Enfrentarse a Valeria y Nora sería inevitable. Mientras todo esto se cocía en su corazón, un oscuro secreto empezó a emerger, desafiando la idea que tenía de la riqueza. ¿Logrará Eduardo encontrar el perdón en su corazón? ¿Podrá Valeria darse cuenta de la verdadera riqueza en su vida? El aire estaba impregnado de tensión y anticipación, con el futuro de su familia y su empresa colgando de un hilo, aguardando un desenlace que prometía ser explosivo. El duelo entre amor y ambición se acerca a su clímax, dejando la pregunta flotando: ¿qué decisivo paso dará Eduardo en su búsqueda de reconciliación y justicia? Eduardo se sentía como un náufrago, no solo en el vasto mar que lo había engullido, sino también en su propia vida. A medida que las olas golpeaban la orilla, su mente revivía los momentos felices con Valeria, aquellos días en que apenas necesitaban hablar, porque sus miradas lo decían todo. Recordó sus risas compartidas mientras pescaban juntos, y como cada nuevo amanecer se hacía más brillante junto a ella, pero esa luz había comenzado a apagarse, y lo que quedaba de felicidad se había mezclado con el dolor de la traición. Eduardo observaba las calles de su pueblo, donde cada rincón le traía ecos de su familia, de lo que una vez fue. Sus amigos en la comunidad habían sido un apoyo inquebrantable, pero él aún se sentía dividido, sin saber cómo encarar a su hija. El café de Doña Clara, un punto de encuentro de pescadores y comerciantes, se convirtió en su refugio. Uno de esos días, mientras bebía su café negro, Eduardo escuchó murmullos sobre Nora.
La ambición que antes había mostrado se volvía cada vez más evidente en su comportamiento, como un veneno que se filtraba lentamente en la vida de Valeria. Temía que su hija estuviera perdiendo su esencia. El recuerdo de su sonrisa pura y su corazón generoso se ahogaba ante las nuevas ilusiones que le traía su nuera, mientras que la comunidad le brindaba palabras de aliento. También observaban el desastre de su familia, y esa mezcla de compasión y tristeza hacía que Eduardo se sintiera aún más impotente. Su corazón se llenaba de una nueva determinación. No podía dejar que la ambición de una sola persona destruyera lo que tanto había amado. Un día, bajo el sol abrasador, Eduardo decidió que ya era hora de enfrentar a Valeria y a Nora, pero sin el veneno de la ira. Las palabras pesaban en su pecho, como rocas que necesitaba liberar. Dame la oportunidad de hablar, pensó, mientras se dirigía hacia la casa que una vez había sido sinónimo de calidez y amor. Al llegar, vio a Valeria sentada en el porche. Su expresión era lejana, como si contemplara las olas en el horizonte, pero no lo veía él. Se acercó lentamente, sintiendo como cada paso le robaba un poco de aliento. Valeria, necesito hablar contigo, dijo con una voz que temblaba de emoción. Ella levantó la vista, y lo miró con una mezcla de sorpresa y desconfianza. Pero antes de que pudiera decir algo más, Nora apareció detrás de ella, con esa mirada desafiante que Eduardo ya conocía demasiado bien. No sé qué intentas hacer, Eduardo, pero esto no te concierne, interrumpió con frialdad. Eduardo sintió que las temperaturas se disparaban, el aire impregnado de tensión. Lo que está en juego aquí es nuestro amor, y eso es lo único que me concierne, respondió Eduardo, buscando que su voz resonara con sinceridad. Valeria lo miraba, confusa. ¿Es que no ves lo que está pasando? Este no es solo un negocio, es nuestra vida, nuestra familia. Las emociones empezaron a fluir, cada palabra regresaba a Eduardo como un eco del pasado. La incredulidad en los ojos de su hija le hacía preguntarse si aún había esperanza. Pero en ese momento, un inesperado giro lo dejó helado. Padre, hay algo que no he podido decirte. Valeria abrió la boca, pero su voz se ahogó en el instante que Nora la interrumpió de nuevo, lanzando una mirada furiosa hacia ella. No sigas. No necesitas decirle nada. Mientras un silencio pesado envolvía el lugar, la tensión se hizo palpable. Eduardo sintió que el mundo giraba a su alrededor. Las palabras de Valeria, aquellas que podrían cambiar el rumbo de sus vidas, estaban a punto de salir, pero su nuera claramente no lo permitiría. Y en ese instante, un nuevo secreto comenzó a tomar forma, poniendo en peligro aún más lo que quedaba de su familia. ¿Lograría Valeria liberar la verdad escondida antes de que su futura incierta se desmoronara por completo? Todo estaba por descubrirse, y el tiempo se hacía cada vez más delgado. Eduardo sintió el peso de la incertidumbre aplastarlo mientras su mirada viajaba del rostro de Valeria al de Nora. La expresión decidida de su nuera lo llenaba de inquietud. Sin rencor, pero también sin una pizca de confianza, Eduardo sabía que el momento decisivo estaba a la vista. Valeria, comenzó Eduardo, intentando romper el silencio como si de una ola se tratara. Hablen, por favor. Dime qué está pasando. La joven desvió la mirada, como si las palabras se atascasen en su garganta. En su interior, un torbellino de emociones luchaba por salir. El sonido de las olas golpeando la orilla se tornaba ensordecedor, haciendo eco de su angustia. Nora, visiblemente nerviosa, entrecerró los ojos. No tienes idea de lo que hablas, Eduardo. No te metas en lo que no te concierne. Su tono fría como el acero, se alzó por encima del murmullo del mar. Sin embargo, algo en su actitud hizo que Valeria se tensara. La indecisión se iba desvaneciendo en su rostro, y Eduardo vio asomarse una chispa de valentía. Lo que tengo que decir es sobre la inversión que hiciste, papá. Nora y yo tenemos un proyecto, pero no es lo que parece. Sus palabras, aunque titubeantes, sonaron como un campanazo en la mente de Eduardo. ¿Qué proyecto? ¿Qué estás insinuando? La preocupación se agitaba en su pecho, el tiempo parecía comprimirse, mientras la verdad pendía de un hilo, lista para ser desenmascarada. Nora dio un paso hacia adelante, dejando que la tensión aumentara aún más. Ese dinero es más que una inversión. Es un compromiso con cosas que no entiendes, Eduardo. Su risa se deslizó, burlona. Tú no puedes decidir por ella, no cuando ella ha elegido su propio futuro. Eduardo, arrugando el entrecejo, sintió que su determinación crecía.
Ella es mi hija y, por más que la vida la haya llevado a decisiones que no siempre entiendo, hay un límite. No dejaré que arruinen su futuro con ambiciones mal colocadas. Su voz retumbó con una firmeza renovada. Valeria comenzó a llorar. Papi, lo que he estado haciendo no solo es por mí, sino por nosotros. Yo solo quería asegurarme de que no tuviéramos que luchar más. Su voz temblaba, mientras Eduardo le entregaba una mirada de profundo pesar. Ella había sido su alegría, su razón de ser, y ahora esa luz parecía condenada a extinguirse. ¿Qué estás diciendo, Valeria? Has estado hace tiempo en desacuerdo con tus propias convicciones. Nora, viendo que la verdad que había ocultado podía ser su perdición, se interpuso de nuevo, mostrando el lado más oscuro que había mantenido oculto. Si Valeria tiene un problema, no es con nosotros. Es contigo. Ella está lista para seguir adelante, y tú solo la mantienes atrapada en el pasado. Valeria parpadeó, los ojos enrojecidos por las lágrimas, y en ese momento, todo cambió. No puedo vivir atrapada entre mentiras ni en este lugar vacío. Quiero ser libre, quiero encontrar mi camino. Pero Nora me ha arrastrado a un lugar que ni yo entiendo. Eduardo sintió que el aire se le escapaba. La confusión y la frustración abrían brechas en su corazón. ¿Cómo puedo ayudarte, Valeria? ¿Qué camino quieres seguir? Suspiró profundamente la verdad. Debo soltarme de todo y esta familia incluso de ti si es necesario. Las palabras cortaron el aire como un cuchillo, y Eduardo, sintiendo el nudo en la garganta, entendió que la batalla no había hecho más que comenzar. La traición y la lucha por el amor envolvieron su mundo, y el secreto de Valeria, aquel que podía salvar o destruir todo, aún estaba por ser revelado. Las miradas se entrelazaron en la brisa del atardecer, y Eduardo se sintió como si estuviera al borde de una tormenta. En su pecho, el eco de una verdad mayor resonaba: hay algo más, algo que no sé, y mientras el sol se ocultaba, un nuevo giro en su historia estaba a punto de desatarse. ¿Qué secreto guardaba Valeria que podría cambiarlo todo nuevamente? El cielo comenzó a oscurecerse mientras las últimas luces del día se desvanecían, dejando solo un resplandor dorado tras de sí. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Eduardo, sintiendo sus manos temblar, miró a Valeria, cuya mirada suplicante lo atravesaba como si buscara una respuesta que él no le pudiera dar. La angustia en su rostro era palpable, y eso hizo que el corazón de Eduardo se retorciera con más fuerza. ¿Qué se esconde detrás de todo esto, Valeria?, preguntó, su voz temblando. ¿Por qué sigues eligiendo a Nora por encima de tu propia familia? Nora, blandiendo su papel de manipuladora como un arma, rió con frialdad. Porque, querido suegro, Valeria ha encontrado un propósito fuera de ti. Es una liberación, no una traición. Es algo que tú no podrías entender. Su sonrisa se deformaba en una mueca de desdén, y Eduardo sintió que la ira burbujeaba a su alrededor. Valeria, respirando hondo, intentó contener el torrente emocional. No es que yo. No es que quiera alejarme de ti, papá. Quiero abrir mis alas, vivir sin miedo. Pero esto que hago no es solo sobre mí. Sus palabras estaban llenas de una vulnerabilidad cruda. Podía verse su lucha interna, y eso hizo que Eduardo se sintiera más impotente. Entonces, ¿qué quieres decir con que hay más? ¿A qué te refieres realmente? Valeria mordió su labio, y la culpa nubló su mirada. Es complicado. El dinero que estamos manejando es solo la parte visible de algo más grande, de un sueño que compartimos, una forma de dejar de sentirnos atrapadas. Eduardo entrecerró los ojos, frustrado. ¿Un sueño? ¿A costa de qué? A costa de tu propia libertad. No entiendo. Ni tú misma lo entiendes. Déjame explicarte. Valeria comenzó a hablar, pero la brutalidad de las palabras de Nora le interrumpió. Eduardo, mira a tu alrededor. ¿No estás en control de lo que Valeria decide con su vida? Es tiempo de que lo aceptes. Era un golpe bajo que dejó a Eduardo mudo por un instante. Todos en la playa parecían haberse detenido, el eco de sus palabras resonando entre las olas. El silencio se volvió pesado. Entonces, Valeria, con lágrimas brillando en sus ojos, dio un paso al frente, enfrentando a su padre. Te amo, papá, pero siento que este amor se ha convertido en una prisión. Y, con el riesgo que estoy tomando, espero poder encontrar un camino hacia algo más, algo que pueda ayudarnos a sanarnos.
Eduardo se quedó sin aliento. ¿Sanarnos? ¿Y qué pasa con mí? ¿Con los sacrificios que he hecho por ti? Cada palabra era como un latigazo en su pecho, y sintió que su mundo se desmoronaba. Las mareas de culpa y arrepentimiento lo ahogaban, y por un momento, la desesperación se apoderó de él. No puedo simplemente dejar ir a mi hija sin luchar por lo que creo que es correcto. Papá, ya no soy esa niña, murmuró Valeria, sus ojos brillando con resolución. He vivido a tu sombra demasiado tiempo. Es hora de que vea quién soy realmente. La embestida emocional era incesante. Eduardo sintió que sus pensamientos se dispersaban como las olas que rompían a su alrededor, y la batalla interna entre el amor y la decepción se intensificó dentro de él. Pero, ¿qué pasará si te vas por el mal camino? Si todo esto acaba mal. La preocupación se mezclaba con la impotencia en su voz. Es un riesgo que debo tomar y debo tomarlo por mí misma, respondió Valeria. Eduardo sintió que algunos hilos de su relación se deshacían ante sus ojos. ¿Y si no vuelves? Su pregunta dejó caer un manto de silencio, un súbito viento helado sopló entre ellos, y Nora sonrió, como si todo estuviera saliendo exactamente como lo había planeado. Por un instante, Eduardo se sintió atormentado, como si solo le estuviera viendo la verdad detrás de esta cruel farsa. Si es así, ¿qué te retiene? Valeria murmuró en un hilo de voz, como si estuviera pronunciando su propio destino. La oscuridad se extendió un poco más sobre la playa, y el mar rugía aparentemente en respuesta. Eduardo supo que el momento de la verdad se acercaba. El secreto que guardas, ¿qué es? ¿Realmente? ¿Qué es lo que tanto temes compartir? Una sombra pasó por el rostro de Valeria, y la tensión palpable se hizo casi insoportable. Su pecho se agitaba rápidamente. Porque, papá, estoy involucrada en algo peligroso, algo que no sé si podré manejar. Eduardo sintió como el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Que era tan grave que Valeria temía liberar. El horizonte se oscurecía, y con él, el futuro de su familia colgaba en un delicado equilibrio. La revelación que estaba a punto de desenmascararse podría cambiarlo todo. La única pregunta era si Eduardo estaba listo para afrontar la verdad, cuando el océano rugía a sus espaldas. Todo podía desvanecerse, pero su amor por Valeria podría ser lo único que aún la salvaba, y la tormenta estaba a punto de desatarse. Valeria sintió que el aire se volvía más denso con cada segundo que pasaba. Las palabras que estaba a punto de decir podrían cambiar todo, no solo para ella, sino también para Eduardo. Miró a su padre, sus ojos llenos de incertidumbre. Papá, he estado trabajando con Nora en un proyecto que involucra una suma de dinero muy grande. Eduardo arqueó una ceja. La preocupación se apoderó de su rostro, ese mismo rostro que había estado lleno de amor y orgullo, y que ahora estaba oscurecido por la duda. ¿Qué tiene que ver eso con lo que está pasando aquí, Valeria? Hay personas que tienen interés en este dinero. Y no son buenos. Luchamos contra esto, pero cada vez es más complicado. Siento que estamos atrapadas entre ellos y nosotros. La confesión salió de sus labios como si fuera un lamento, y Eduardo sintió como el suelo bajo sus pies cedía un poco más. ¿Cómo pudiste meterte en esto? No entiendo por qué no me lo dijiste antes. Puedo ayudarte, Valeria. No tienes por qué hacerlo sola. La voz de Eduardo se elevó, una mezcla de rabia y dolor emergía de su pecho. Quería protegerte, respondió ella, sintiendo como las lágrimas amenazaban con caer. Proteger a la familia. Pero no sabía cómo salir de esto. Todo se ha vuelto tan complicado y peligroso. Nora, contemplando la escena desde la sombra, avanzó con una sonrisa fría. Querido suegro, Valeria está en el camino correcto. Este dinero puede ser nuestra salvación. Solo necesita confiar en mí. Eduardo se dio la vuelta con un gesto brusco. ¿Cómo puedes decir eso? Ella no necesita tu ayuda. Esto es un engaño. Las olas rompían con fuerza, como si el mar también sintiera la furia en su corazón. Papá, no puedo seguir viviendo en la sombra de tus expectativas. Valeria gritó, su voz rompiéndose en el último momento. Este es mi camino, aunque sea oscuro. Necesito encontrar mi luz, aunque implica tomar decisiones difíciles. El eco de su grito resonó en la playa vacía. Eduardo se quedó momentáneamente sin palabras. Las miradas de los tres se encontraron, Valeria, inundada de ansiedad, Nora,
disfrutando del drama como un espectáculo, y él, sintiéndose como un prisionero en su propia vida. Si te alejas de mí y sigues este camino puede que nunca regreses. La desesperación se dibujaba en la cara de Eduardo, mientras el viento comenzaba a soplar más fuerte, trayendo consigo un aroma salado que le recordaba tiempos más felices. Valeria se acercó un paso más, su respiración entrecortada. ¿Y si este es el camino que necesito para regresar, papá? Tal vez necesito perderme para volver a encontrarme. Las palabras pesaron en el aire, como una promesa y como una condena. ¿Volver a encontrarte? ¿Acaso crees que esto es un juego? Tu vida podría estar en riesgo. La frustración de Eduardo era palpable, y el temor lo mantenía al borde del abismo emocional. Nora se acercó a Valeria y le habló en un tono suave, que Eduardo reconoció como manipulador. Valeria, a veces tenemos que romper para reconstruir. Debemos tomar riesgos, y el dinero que estamos manejando puede ser la clave para nuestra libertad. Sintiendo la presión de su entorno, Valeria miró a su padre. Papá, lo que necesito de ti ahora es comprensión, no juicio. Estoy tratando de construir algo que no solo nos involucra a nosotras, sino también a ti. Tú también podrías ser parte de esto, pero debes dejar el miedo detrás. Las palabras de Valeria resonaron en su mente. Eduardo sintió un atisbo de esperanza mezclado con un nudo de angustia. Pero, ¿es esto lo que realmente quieres? ¿Unirte a un mundo que podría destruirte? Es un paso hacia lo desconocido, sí, pero es un riesgo que estoy dispuesta a correr. ¿Acaso no has corrido riesgos en tu vida, papá? Es hora de que tú también lo hagas. La mirada de Valeria le atravesó el alma, el mar rugía incesantemente, y de repente, Eduardo vio en su hija no solo una joven a la que quería proteger, sino también a una mujer decidida a luchar por su propia verdad. Pero, en ese momento, un segundo de silencio en la playa se tornó en una pequeña sacudida, algo que generó un escalofrío en el fondo de su ser. Un teléfono sonó, rompiendo la tensión, y la mirada de Nora cambió de inmediato. El entusiasmo en sus ojos decía que sabía algo que no habían descubierto aún. Eduardo apenas pudo captar el tono de voz de Nora al contestar, pero entendió que la conversación podría tener consecuencias imprevisibles. Es él, susurró ella, y la seguridad de su voz hizo que el corazón de Eduardo se detuviera por un instante. ¿Él? ¿Quién es él?, preguntó Valeria, su voz cargada de confusión. El rostro de Eduardo palideció y le suplicó con la mirada a Nora que se detuviera. Pero ya era demasiado tarde. Mientras el viento arremolinaba los granos de arena a su alrededor y el cielo se oscurecía aún más, Eduardo comprendió que el peligro que había desatado iba más allá de sus miedos. La tormenta ya había comenzado, y ellos estaban perdidos en su propio laberinto. Con cada palabra que se cruzaba, el destino de Valeria y su familia se tambaleaba más y más hacia el precipicio. Sabía que todo lo que había construido podía desmoronarse en un instante. ¿Pero quién estás llamando? La angustia en la voz de Valeria cortó el aire, mientras se daba cuenta de que había más en juego de lo que suponía. Sería posible que todo lo que creía conocer se desvaneciera, dejando atrás solo la verdad. La tormenta tenía un nombre, y muy pronto Eduardo lo conocería. El viento azotaba la playa con más fuerza, intensificando la tormenta que se desataba no solo en el cielo, sino también en el corazón de Eduardo. Él y Valeria se miraban, paralizados, como si el mundo a su alrededor se hubiera detenido. ¿Quién es él, Nora? La voz de Valeria se temblaba con una mezcla de miedo y determinación. Nora, al otro lado de la línea, parecía disfrutar de la tensión que ella misma había creado. Es alguien que puede cambiarlo todo para nosotros, respondió, desinteresada, como si hablara de una simple transacción comercial. Eduardo sintió como su estómago se revolvía. Algo en la voz de Nora le dio escalofríos. Nunca había confiado en ella del todo, y ahora su instinto le decía que estaba jugando con fuego. Así que tienes un nuevo socio, Nora. ¿Y no piensas compartir qué es lo que realmente está pasando? La voz de Eduardo apenas era un susurro, pero en sus profundidades había una tormenta de paternidad y amor. Nora se encogió de hombros, pero su mirada se mantuvo fija en Valeria. Todo estará bien, Valeria. Confía en mí. Solo un paso más, y el dinero estará a nuestro alcance. Todo lo que hemos deseado. Todo lo que hemos soñado, no tienes idea de lo que hay detrás de esto. Valeria estalló, pero su voz se apagó cuando vio el rostro de su padre.
Eduardo parecía haber visto un espectro. Sus ojos estaban nublados por una mezcla de terror y desconfianza. ¿Qué te ha prometido? Lo que sea necesario, ¿a costa de qué? El miedo hizo eco en cada palabra que decía. Y aunque la respuesta a sus preguntas no existía en el viento, podía sentar las bases de algo terrible. Nora dio un paso adelante, como si estuviera buscando ganar el terreno que había perdido. ¿Tú crees que protegerla de mí es lo correcto? Este es el envoltorio, Eduardo. La vida no es lo que parece, y Valeria necesita aprender eso. No podemos quedarnos anclados a viejas expectativas. ¿Por qué en lugar de empoderarla intentas manipularla? Eduardo replicó, su voz resonando con fuerza en la turbulencia del clima emocional que lo rodeaba. Valeria, sintiéndose atrapada entre sus dos leales, miró a su padre y luego a Nora. La indecisión era palpable, mientras la discusión continuaba, una sombra alargada emergió del horizonte. Era un yate negro, imponente, que se acercaba a la costa como un depredador en espera. El corazón de Eduardo se detuvo. ¿No era ese el mismo yate que había visto en la playa semanas atrás, en manos de aquellos hombres oscuros de los que había oído susurros? ¿Quiénes son ellos?, murmuró Valeria, señalando con su dedo tembloroso la figura que se asomaba por la borda. Son aliados, dijo Nora sin un atisbo de emoción. Pero Eduardo sintió que algo estaba terriblemente mal. La mirada de Valeria se oscureció. ¿Aliados? ¿De qué? El aire se agitaba a su alrededor, y el mar se encrespaba como si respondiera a la tensión entre ellos. En ese momento, Eduardo se dio cuenta de que la verdad que Valeria había revelado en la playa era solo la punta del iceberg. Habría que enfrentarse no solo a los corredores de riesgos financieros, sino también a la manipulación que había crecido entre su familia. Tenemos que salir de aquí, dijo Eduardo, empujando a Valeria hacia atrás, mientras su mirada se centraba en Nora con rabia. No puedo dejar que esto continúe. Pero cuando Eduardo dio un paso hacia atrás, el teléfono de Nora sonó de nuevo. Hola. Está bien. Salimos en 5 minutos. La frialdad en su tono y la súbita misma mirada en su cara la transformaron. ¿Qué está pasando, Nora?, preguntó Valeria, con una voz que apenas contenía el pánico. Estamos a punto de ser parte de algo grande, cariño. Y no hay vuelta atrás. La sonrisa de Nora se expandió, pero en su brillo había algo oscuro. El mar rugía como una bestia a horas. La percepción de peligro era clara, y el tiempo estaba en su contra. ¿Podría Eduardo salvar a su hija antes de que fuera demasiado tarde? Dentro de su pecho, una resolución ardía. Volvería a conectar con Valeria, y esta vez no se permitiría perderla por nada en el mundo. Sin embargo, a medida que el yate se acercaba, Eduardo se dio cuenta de que no solo el futuro de Valeria estaba en juego. Porque lo que está por venir podría cambiarlo todo y no de la manera que esperabas, pensó, mientras la oscuridad se cernía sobre ellos. Las olas chocaban contra la arena, presagiando una revelación que enfurecería aún más la tormenta desatada. La noche apenas comenzaba y las traiciones eran solo un preludio. El sonido del motor del yate resonaba como un latido distante, un eco de advertencia que crecía más fuerte a medida que se acercaba. Eduardo apretó los puños, sintiendo el torrente de emociones que amenazaba con desbordarse. La necesidad de proteger a Valeria lo mantenía en pie, pero el miedo lo arrastraba hacia la desesperación. Eduardo, no podemos quedarnos aquí. Valeria insistió, su voz entrecortada por la angustia. Sus ojos, normalmente llenos de vida, estaban ahora empañados por la inminente amenaza. Eduardo miró a Nora, que mantenía una calma inquietante, como si todo esto fuera parte de un juego. Nora, ¿qué planeas? No puedo dejar que esto se convierta en algo más grande que nosotros. Te dije que confíes en mí, respondió con una sonrisa sin alegría. Todo lo que hacemos es por un gran propósito, Eduardo. Este ya te traerá el cambio que tanto necesitamos. Imagina lo que podrías hacer con todo ese dinero. El estómago de Eduardo se retorció a la mera mención de dinero. No era solo el riesgo que sentía al acercarse a un mundo desconocido, sino la idea de que Valeria pudiera ser arrastrada a eso. Las luces del yate comenzaron a brillar con fuerza, iluminando la playa de manera casi sobrenatural. Desde la distancia, figuras encapuchadas emergían de las sombras, creando un palpable sentido de peligro inminente. No eran simples aliados. Eran parte de un mundo oscuro y clandestino que ya había atrapado a Nora, y tal vez, a su hija también.
Esto no es lo que pensábamos, Nora. No puedo permitir que Valeria se involucre en esto. La protegeré a toda costa, dijo Eduardo, su voz resonando con una firmeza que apenas sintió. Valeria necesita aprender a sobrevivir, a luchar por lo que realmente importa. Si sigues así, solo la anclarás a tus viejas creencias. Yo le estoy enseñando a volar. Esa frase caló hondo, como un hacha que cortaba el aire frío de la noche. Edward sintió que el corazón le palpitaba con fuerza. ¿Y qué significa volar para ti, Nora? ¿Traición? ¿Manipulación? Porque eso no es lo que yo le enseñaré. Cada palabra de Eduardo llevaba la convicción de un padre dispuesto a luchar. Valeria, con su esencia de hija que buscaba claridad, miró alternativamente a su padre y a Nora. La indecisión en sus ojos era un reflejo de su conflicto interno. Papá, necesito entender. Tal vez ella tiene razón. ¿Tú crees que arriesgarlo todo por un sueño es el camino correcto?, preguntó Eduardo, su voz temblando casi imperceptiblemente. Sabes que nunca querría algo que te haga daño. Valeria se mordió el labio, la confusión reflejada en su rostro. De repente, el sonido imponente del motor se apagó, y el silencio se adueñó del ambiente como un presagio ominoso. Fue entonces cuando el timón del yate giró y una voz grave resonó desde la oscuridad. Nora, ¿estás lista para la jugada final? No hay vuelta atrás. La figura alta y siniestra daba la bienvenida a la noche con un aire amenazante. Debes decidir, Valeria, dijo Nora, con una fría determinación. El futuro que elijas está justo frente a ti, y puede que no sea el que esperabas. Eduardo sintió que el tiempo se detenía. La lucha interna de su hija era hoy la línea divisoria entre la inocencia y el peligro. Sabía que, sin importar qué hiciera, habría consecuencias. Un estruendo abrupto sacudió la arena, como si el propio mar estuviera celoso de la tormenta que se gestaba entre ellos. Valeria, gritaría, abriendo los brazos como si pudiera protegerla del oscuro mundo de Nora y sus aliados, y justo cuando pensaba que todo estaba perdido, una mano tomó la suya. Papá, la frase quedó en el aire, mientras las figuras del yate se preparaban para descender a la playa. El futuro se dividía en un instante. ¿Cuál sería el sacrificio que tendrían que hacer? ¿Y qué secretos irían a descubrir en las profundidades de esa noche traicionera? La tormenta apenas comenzaba a desatar su furia. Pero, ¿cuál de las tormentas sería la más devastadora? La brisa helada de la noche envolvía a Eduardo, haciendo que los vellos de sus brazos se erizaran mientras observaba cómo las sombras se acercaban. Su mirada se centró en Valeria, que aún no había podido pronunciar lo que quería decir. Su corazón se llenó de una desesperación palpable, como si el aire se volviera espeso. Las figuras encapuchadas avanzaban hacia ellos con pasos decididos. Eduardo sintió su mente maquinando formas de proteger a su hija. Papá, ¿estás escuchando? La voz de Valeria lo sacó del trance. Sí, claro, cariño. Pero Eduardo no sabía cómo terminar esa frase. De pronto, Nora se adelantó. Valeria, la vida está llena de lecciones. Debes elegir con sabiduría. Estar junto a mí podría significar un futuro brillante. Su tono era seductor, una melodía que resonaba en el aire, y Eduardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Brillante? ¿Quieres decir peligroso? La voz de Eduardo se tensó mientras miraba a Nora con furia. Tu idea de volar podría acabar llevándola a una caída mortal. La figura del yate se detuvo frente a ellos, el hombre encapuchado mirando a todos con ojos invisibles, pero penetrantes. Puedo ofrecerle a su hija lo que nunca podrá darle. Conocimiento, poder, libertad, dijo, enfatizando cada palabra para que calara en el alma de Valeria. Valeria intercambió miradas con su padre, buscando el apoyo que deseaba. Eduardo, de pie, sentía que su vida se desmoronaba ante él, pero la fuerza de su amor por ella le dio un nuevo sentido de urgencia. Valeria, solo tú puedes decidir. Esto no es un juego. Piensa en lo que podrías perder antes de que pudiera completar su pensamiento. Valeria dio un paso hacia adelante. No. Estoy harta de que todos decidan por mí. No quiero que me veas como una niña más. Quiero la oportunidad de demostrar que puedo cuidar de mí misma. Su mirada ardía, reflejando una mezcla de enojo y determinación. Nora sonreía, satisfecha, como si hubiera ganado una batalla importante. Esto es solo el comienzo, Valeria, y tú ya estás tomando buenas decisiones, dijo,
como si ilusoriamente tratara de inyectarle confianza. Un tirón en el pecho hizo que Eduardo se tambaleara. ¿Acaso había perdido a su hija antes de haberla dejado marchar? En una fracción de segundo, todo se desmoronó. Las figuras comenzaron a acercarse más rápido, su forma desenfrenada como un tsunami que estallaba en la costa. Ude podría sentir el mar resonar mientras sus corazones aceleraban, y el aire se volvió denso con tensiones no resueltas. «Valeria, vuelve», gritó Eduardo desesperado, extendiendo su mano como si pudiera alcanzar su esencia y traerla de vuelta. Pero ella ya había tomado la decisión de volar. Una de las figuras encapuchadas extendió la mano hacia ella. «Ven, haremos que el mundo vea tu potencial. No más miedo. Únete a nosotros». Valeria vaciló un instante, y en ese momento, todo en su interior se detuvo. El grito de su padre resonaba en su mente, empujándola entre sombras y luces. ¿Lo es? Ella quiere volar, Eduardo. Solo hay que dejarla ir, dijo Nora, disfrutando de la tormenta emocional que había creado. No, esto no es libertad. Es una trampa, murmuró Eduardo, sintiendo que su voz se quebraba. Convertirse en un espectador de su propia historia lo destrozaba lentamente. Finalmente, Valeria dio un paso hacia adelante, pero su mirada se centró en el yate. El motor ahora tronaba de nuevo, rompiendo el silencio como un rayo en la tormenta que se avecinaba. Valeria, la súplica de Eduardo se transformó en un murmullo, y de repente, un sonido estalló en la orilla, una explosión. El yate ahora ardiendo iluminaba la playa, revelando una escena de caos y horror. Las figuras encapuchadas, envueltas en llamas, corrieron en desbandada, todo se detuvo. La decisión estaba en el aire, y el tiempo se había congelado. Eduardo sintió el impacto de la verdad. ¿Lo que ella tiene que aprender será un sacrificio más grande de lo que creía? Se preguntó con angustia en el corazón. No había vuelta atrás. La vida de Valeria estaba a punto de dar un giro inesperado, y Eduardo sabía que nada volvería a ser igual. La noche estalló en revelaciones mientras la figura encapuchada desaparecía, dejando solo un silencio ominoso. Y entonces, una voz en el fondo, un eco resonante: «¿Estás lista para la verdad, Valeria?». ¿Qué significaba esta verdad para ellos y para el futuro que se desvanecía? Valeria se sentó en la orilla, la arena caliente aún ardía entre sus dedos. El sonido de las olas rompía el silente caos creado por la explosión. Eduardo la buscaba con desesperación, su corazón latiendo cada vez más rápido, sintiendo la pesadez de lo que significaba perderla. Su mente retumbaba con preguntas: ¿qué verdad había encontrado Valeria en medio de todo este tormento? ¿Cuáles serían las consecuencias de su decisión? «Valeria, ven aquí», dijo Eduardo, intentando mantener la voz firme, aunque sus manos temblaban. Sin embargo, Valeria miraba hacia el yate ardiendo, una luz resplandeciente que parecía atraparla de nuevo. En su rostro se reflejaban múltiples emociones: deseo, miedo y, por sobre todo, una desesperada necesidad de pertenecer. En ese momento, se sentó en el suelo, sintiendo el tirón de una lucha interna. Nora, con su presencia inquietante, caminaba hacia ella, acercándose con una calma que hacía que la piel de Eduardo se erizara. «Mira, Valeria, el mundo está lleno de oportunidades, y lo que tú has experimentado hoy es solo el inicio. Puede ser más», dijo, su sonrisa destilando confianza y seducción. Eduardo sintió un escalofrío. «No, no la toques. Valeria, piensa en lo que estás a punto de hacer», gritó, mientras el olor a humo llenaba el aire. «¿Y qué propones tú, papá? ¿Vivir a la sombra de tus miedos? ¿Odiar a esta mujer sin entender su poder? ¿Lo que pasó hoy fue solo un destello de la realidad? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar por mí?» La voz de Valeria sonaba crispada, y cada palabra le cortaba a Eduardo como un cuchillo. Ella se puso de pie, más firme que nunca, desafiando a su padre y, a la vez, atrapada en un remolino de emociones. «Necesito tomar el control, papá. ¿No lo entiendes? Siempre he sido la niña asustada que no sabe cómo enfrentarlo. Voy a descubrir mi verdad, incluso si eso significa alejarme de ti». Eduardo sintió que el mundo se le venía encima. Todo lo que había hecho para protegerla parece haberse desvanecido en un segundo. Era un padre que veía cómo su hija se alejaba de él en busca de lo desconocido. «Valeria, si sigues este camino, podrías perderte. No tendrás vuelta atrás». Su voz se quebraba,
mana de un profundo dolor y amor. La mirada de Valeria se suavizó, pero su determinación prevalecía. Lo sé, pero el dolor del no saber también me consume. Y si no lo intento, siempre me quedaré en la sombra de lo que pudo ser. Tal vez tú no entiendas, pero yo necesito esto. Nora alcanzó a Valeria y le tomó el brazo, arrastrándola hacia el fuego y el caos que habían dejado las figuras encapuchadas. Vamos, juntos lo abordaremos. Lo que importa es lo que está a punto de surgir. La vida es un riesgo que vale la pena tomar. Pero antes de que Valeria pudiera moverse, Eduardo se interpuso. Alcanzando su mano, dijo: no permitas que otros decidan por ti. Vuela, pero hazlo con tus propias alas. No con las de alguien más. Siempre te amaré, Valeria, pero no puedo perderte a ti. Eres más que una lección. En ese instante, la noche pareció congelarse en un compás de emociones intensas. La playa, el fuego, la súplica, todo quedó colgando en un equilibrio frágil. Valeria miró a su padre, y por un segundo, vio en sus ojos el reflejo de todo lo que siempre había sido su hogar. ¿Y si me caigo? Su voz se quebró, y el lazo entre ellos se volvió más evidente que nunca. Entonces, te ayudaré a levantarte, respondió Eduardo, con firmeza. El aire se llenó de susurros y murmullos de personas alrededor, sintiendo la tensión entre ellos. Esa noche, la vida de Valeria estaba a punto de cambiar, y sin embargo, un nuevo sonido envolvió su ser. Una multitud se acercaba, miradas curiosas y expectantes. ¿Qué harán ahora? ¿Sería posible dar un paso atrás? El destino parecía tener un giro inesperado al caer la última sombra del encuentro, y Eduardo sintió que una decisión monumental se desvanecía en el horizonte. La brisa de la noche parecía ser eco de un futuro incierto y vibrante. ¿Estás lista para arriesgarlo todo, Valeria? ¿Estás preparada para la verdad?, preguntó una voz a la distancia, dejándoles en suspenso. La siguiente lección podría ser fatal. El cielo estrellado se extendía sobre Veracruz, como un manto suave que abrazaba a la comunidad tras el caos de la noche anterior. Las llamas en el yate habían dejado cenizas, pero más que eso, habían renovado la determinación en Eduardo y Valeria. Con la luz del nuevo día asomando, Eduardo miraba a su hija. Su rostro estaba pintado de una mezcla de angustia y esperanza. Valeria, dijo con voz pausada, hemos pasado por tanto, pero esta vez, haremos lo correcto. Valeria, aún con lágrimas en los ojos, asintió. Papá, después de lo que pasó, sé que debo tomar mi propio camino. Pero prometo que no te dejaré atrás. Cada palabra parecía vibrar en el aire, llenando el espacio entre ellos con un nuevo entendimiento. La sombra de Nora se había disipado, y con ella, el miedo que una vez la envolvía. Estamos juntas en esto, continuó Valeria, su mirada aferrándose a su padre. No quiero huir ni perderte, pero debo hacer mi propio viaje. Eduardo pasó su mano por su frente, sintiendo la tensión disiparse lentamente. Entiendo, hija. Este mundo es complicado, y hay decisiones que solo tú puedes tomar. Pero quiero que sepas que, pase lo que pase, estaré aquí. Siempre. Sus palabras resonaban como un canto de esperanza, recordándole a Valeria que no estaba sola. Con esa promesa, un nuevo lazo comenzó a formarse entre ellos, uno que desafiaría todos los desafíos que pudieran venir. Mientras la luz del sol comenzó a brillar sobre el océano, figuras de la comunidad aparecieron en la playa, quienes habían escuchado los éxitos y fracasos de la familia de Eduardo. Gente que había apoyado su negocio de mariscos durante años. La comunidad se unía, la familia se reafirmaba. Un viejo amigo se acercó, abrazando a Eduardo con cariño. No estás solo. Juntos, saldremos adelante. Es hora de reconstruir, dijo Eduardo, mirando a Valeria con una renovada determinación. Podemos hacer otra vez el negocio. Quizás, incluso mejor. Sin presiones ni engaños. Valeria sonrió. Sí, y esta vez será diferente. Hablaré con cada miembro de la comunidad, pediré su ayuda. No me dejaré llevar por ambiciones que no son mías. Día tras día, bajo la calidez del sol, la familia de Eduardo comenzó a renacer. Las reparaciones de su empresa marchaban por buen camino. Valeria se involucró activamente, atendiendo a los agricultores que entregaban mariscos frescos y ofreciéndoles condiciones justas. La comunidad los apoyaba, y cada éxito los unía aún más.
La traición de Nora se volvió un eco distante, un recordatorio de lo que no querían repetir. Las risas de Valeria comenzaron a resonar de nuevo, y Eduardo sentía que su corazón volvía a llenarse de alegría. Una tarde, después de un largo día de trabajo, Valeria se sentó a la orilla para observar el mar. Eduardo se unió a ella. Siempre quise que esto fuera un lugar donde pudiéramos soñar juntos, susurró Eduardo, sintiendo como el pasado fogoso se disipaba en la brisa. Valeria lo miró y, con una sonrisa, respondió, y ahora lo es, papá. Juntos hemos aprendido que lo más valioso no es el dinero, sino el amor y la familia. Nuestra comunidad es nuestro verdadero corazón. El mar, en un suave vaivén, parecía corroborar sus palabras. Una nueva vida, llena de posibilidades, se desplegaba ante ellos, y la esperanza era más brillante que nunca. Finalmente, Eduardo tomó la mano de Valeria y miraron hacia el horizonte. Caminemos hacia adelante. Vamos a construir nuestros sueños juntos, esta vez sin sombras que nos impidan brillar. Con una sonrisa amplia, Valeria asintió y juntos caminaron hacia un futuro lleno de luz y amor. Si te ha gustado esta historia, necesitas suscribirte ahora, nunca querrás perderte las próximas historias tan emocionantes como esta. Dale un like ahora para que podamos seguir compartiendo. Comenta tus sentimientos sobre esta transformación, porque queremos saber tu opinión. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver una historia de superación y esperanza. Tu apoyo es fundamental,